Gracias por acompañarnos nuevamente en esta segunda sesión del Tercer Congreso Internacional de Pedagogía Contemporánea hacia la Universidad 2021. Y a continuación vamos a poder observar un cartel que lleva por nombre ¿Para qué volver al puesto? Pero quiero presentarles antes a Erika Checa, quien es la autora de dicho cartel. Ella es licenciada en Artes Visuales de la Universidad de Nariño y diplomada en Pedagogía Contemporánea por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ser hija de la frontera y de una familia compuesta, en su mayoría por mujeres, todas ellas diversas y siempre al borde de quienes se dan, determina de forma contundente su ejercicio artístico y docente. Sus propuestas se despliegan desde el performance, el dibujo, la danza, la escritura y el audiovisual. Sus exploraciones investigativas tienden hacia la historia de la educación, de las artes y apuestas escolares innovadoras y urgentes. Ha participado en encuentros, festivales y simposios tanto nacionales como internacionales. Fue coorganizadora de la primera y segunda versión del Salón de Arte Contemporáneo en la ciudad de Ipiales y es gestora del Encuentro de Acciones Foráneas en San Juan de Pasto, capital del departamento de Nariño desde 2017. Bien, ella es Erika y les muestro su cartel. Adelante, Erika. Hola, bueno, buenas tardes nuevamente. Bueno, el cartel es una invitación a reflexionar sobre qué incidencia tiene ocupar un puesto en un escenario escolar. Entonces, un poco acorde a lo que fue el día de ayer la conferencia que tuvimos, igualmente hace un rato que pudieron observar el performance, pues de ahí el performance viene justamente de una investigación que se hace sobre analizar las formas que nos conducen a construirnos como forma también adecuada para un sistema sociopolítico, ¿no? Y pues que tiene eh, algunas conveniencias justamente dentro del papel que despliega la escuela y la importancia que esta tiene en la sociedad. Entonces, yo quisiera preguntarles a qué les suena a las personas acá, qué piensan sobre esta pregunta. ¿Para qué volver al puesto en una sociedad deslocalizada? ¿Qué opinan sobre eso? ¿Qué creen que signifique? ¿Qué quiere participar? Maestra Mónica. Pues para mí es una pregunta, pues la segunda parte de la pregunta, en una sociedad deslocalizada, porque a nadie nos gusta estar deslocalizados, ¿no? Y también qué significa ese puesto y volver a ese puesto. ¿Es una oportunidad o es una camisa de fuerza? ¿No? O sea, me despierta una pregunta que, pues, complejísima, filosófica. Bueno, muchas gracias. Pedro, cuéntame. ¿Para qué volver al puesto? A mí me trae o me transporta me ubica en un lugar donde puedo, digamos, donde me puedo detener y mirar. Y digamos, como una acción digamos, es el lugar que a mí me habilita la reflexión, porque entiendo que en una sociedad deslocalizada, o sea, esta sociedad que está en todas partes y que no está en ningún lado, o sea, en esa gran controversia de dónde estamos,
después yo en mi conferencia hago alguna alusión a esto y me parece que volver al puesto es, yo también le sumo, a mí también me incita una pregunta. Y después de la pandemia, ¿volvemos al puesto? A mí, por lo menos me remite a eso. ¿Cuál sería el puesto? Si es que eso existe o está después de lo que venimos atravesando. Muchas gracias, Pedro. También esa reflexión es demasiado valiosa y muy válida justamente para este momento, ¿no? Que estamos entre que retornamos, estamos en unas modalidades híbridas. ¿Alguien más tiene alguna otra reflexión sobre lo que puede Yo sentir? quisiera tomar la pregunta. Buenas tardes a todos, primero todas. Buenas tardes. La pregunta tal cual como aparece ahí. ¿Para qué volver al puesto? Creo que hoy día la única forma de poder construir una pedagogía más sana, más participativa, más centrada en el estudiante, es precisamente volviendo a ese puesto. Cruzando esa barrera que existe esa barrera imaginaria que existe entre el cetro, entre comillas, del docente clásico y sentarse en el puesto del estudiante y vivir ese espacio. Bajar a esa altura físicamente, no porque estén en una situación más baja que la de un docente, sino que ir a ese puesto que es más chiquitito y sentarse ahí y mirar el mundo, mirar ese espacio escolar desde esa perspectiva y pensar cómo me sentiría yo si estuviera una persona, un docente como yo, haciéndome clases, si sería cómodo o no. Sentarme en ese puesto, volver a ese puesto para desescolarizar romper esa estructura, para construir una nueva, mejor, peor, no lo sé, pero sí tiene que ser diferente necesariamente. Para eso yo volvería a ese puesto. Y eso creo que ya son 12 años tratando de ponerme en ese puesto en distintos lugares geográficos, siempre desde la educación rural. Y créanme que el puesto en la educación rural es bastante más incómodo que el de la educación urbana. Eso me trae a mí el volver al puesto. Muchas gracias, José. Qué interesante lo que nos mencionas, porque en efecto tú carnas ese aprendiz, ¿no? Entonces, también es algo muy, muy valioso lo que nos compartes en ese ejercicio que vienes haciendo, entiendo. Y bueno, en efecto es así. Justamente esta investigación se hizo en un colegio rural y también nos convoca a considerar qué han implicado justamente esos puestos, porque, por ejemplo, a veces yo conocí experiencias, por ejemplo, en el caso de la escuela rural, que prescindían absolutamente de lo que era un puesto, ¿sí? Toda la educación se daba a partir de experiencias significativas que ni siquiera concebían una silla como un lugar, ¿no? Específico donde se va a aprender, sino que lo que se hacía era salir a caminar alrededor como de una casita que era como el centro de la escuela y conforme esto sucedía se iban teniendo experiencias de arte, de idiomas, de ciencias, de biología. Entonces, ¿cuánto sí implica y cuánto sí representa el tener esta silla, ¿no? O sea, y en qué medida es absolutamente necesaria, si bien en un momento, sí, claro, es también no negarnos a las tecnologías que tenemos, como lo es una silla, pero saber que no es determinante especialmente en un escenario educativo. Entonces,
toda esta pregunta es una pregunta simplificada de un fragmento de esa investigación y es justamente como qué otras, y ahí retomo un poco lo que mencionaba respecto a la conferencia de Rosario hace un rato, y es como qué otras actividades o de qué otros modos yo puedo comunicar, ¿no? Lo que pretendo comunicar, provocando también un sentir, ¿no? Porque justamente esas acciones que que, que nos convocan al movimiento, ¿sí? Que llevan a que el cuerpo lo experimente a través de todas sus fuentes de afección, pues hacen que esas experiencias tengan un valor de aprendizaje muchísimo más alto. Entonces, también el provocar sentimientos, ¿no? Dentro de este escenario escolar, creo que es uno de los objetivos de esta investigación. Gracias, Erika. Tenemos unos minutos. ¿Alguien le gustaría aportar algo aparte de lo que ya se ha dicho respecto a este cartel? Bueno, si no quieren. Yo sí quiero hacer una participación respecto a este cartel. La verdad es que la primera vez que lo vi me dejó pensando muchísimo, ¿no? Y de pronto me costó entender qué es lo que quiere comunicar, ¿no? Pero ahorita que lo estoy viendo con mayor detalle, ahorita que escucho sus participaciones, me hace pensar en todo este trabajo que está haciendo la Red Pedagógica Contemporánea de mostrar una pedagogía diferente, una pedagogía que interviene y que además es innovadora. Y pienso de pronto en cómo toda esta metodología de enseñanza, aprendizaje, comunicación nos hace voltear la silla, ¿no? Nos hace mirar hacia otro lado, nos hace conocer nuevos horizontes, conocer nuevas cosas. Y coincido en lo que decían hace un momento, o sea, si ya estás viendo esos nuevos horizontes, si ya tienes esos nuevos conocimientos, pues ¿para qué quieres regresar, ¿no? A ese lugar donde no tenías esa visión, donde pues todo era diferente? Y me parece que, que la respuesta de para qué volver a ese lugar sería precisamente pues regresar para transformar, ¿no? Buscar transformar como ya sea, como ya lo ha logrado hacer alguien, ¿no? Con todo este conocimiento, en fin, con esta nueva visión de la educación. Y eso es todo. Aún, bueno, esa es mi participación. Aún hay unos minutos. ¿A alguien le gustaría decir algo? Yo quisiera responderte un poco Gracias. ahí. Y justamente la parte de sociedad deslocalizada la pienso desde una homogenización que hay en las ciudades, ¿no? Es como que llegas a las ciudades, bueno, al menos yo soy, si bien no se parecen mucho las ciudades, pero con direcciones yo me ubico bastante bien. En algunas ciudades que de pronto se complica, no, pero es como si no se cambiara en realidad el lugar, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi ciudad, donde yo vivo actualmente, está llena de edificios y ya no se mira alrededor si hay montañas, si hay valles, si, sí, no se alcanza a percibir. Y cada municipio de mi departamento en Colombia es semejante, ¿no? Tiene estas características. Entonces pienso, se desconoce también, o sea, se ha llegado a una pérdida del saber dónde, en qué territorio estamos, y al menos en la época en la que yo cursé mi básica, eh, yo no reconocía, por ejemplo, plantas propias del territorio,
no reconocía animales propios del territorio, sí, desconocía muchísimo del territorio en el que habitaba. Entonces, justamente es como eso, ¿no? Esa ciudad es la que las generaciones que estamos escolarizando van más adelante a construirla también, ¿no? A continuar en su construcción. Y ojalá que sea una construcción más consciente justamente de dónde se encuentra, ¿no? Y no tan desapegada, tan quitada del lugar donde está. Evelyn. Sí, gracias, Erika. Pues de hecho, tomando como el hilo conductor con la que abrieron la charla de la parte de la psicoprofilaxis, pues así cuando dices, bueno, pues viendo como esta silla y volviendo al cuestionamiento de, ¿están pensadas para mí? ¿No? O sea, realmente muchos de los lugares de esta sociedad realmente está así, ¿no? Deslocalizada, o sea, no se alcanza a ubicar, no se sabe actor transformador, no se sabe partícipe, ¿no? Entonces, si realmente están, ¿no? O sea, a lo mejor por eso incomodamos tanto de repente, porque eso no es para nosotros. Así como están las cosas, no estamos cómodas con ellas. Entonces, pues justo estamos como ahora partiendo desde ver si esa silla está pensada para mí, ¿no? Y si no está pensada para mí, pues entonces decía la doctora Julieta, hay una deuda, ¿no? O sea, hay una deuda y yo la exijo. Entonces, pero partir de que ya sé, ¿no? O sea, ya me conozco, sé cuáles son mis necesidades y exigirlo, ¿no? O sea, una vez que ya lo conoces, bueno, ¿y qué voy a hacer con esto que ya sé? Exigirlo. Entonces, exigirlo para mí y para todos aquellos que comparten esta biocorporalidad conmigo. Entonces, me queda como esa parte de la reflexión de ver si realmente está hecho para mí y si no estoy cómodo, aceptar la incomodidad y decir, existen otras posibilidades y las exijo, ¿no? Gracias. Gracias, qué valioso lo que mencionas, qué interesante, doctora Julieta. Sí, es que es una forma de vivir. El que esté deslocalizada no implica que yo lo esté. ¿Y para qué volver al puesto? Es una forma de vivir porque más vale estar ahí que no estar. No es porque sea muy cómoda, no es porque nos ofrezca el mejor ambiente muelle, pero justamente en el sentido que lo comprende Evelyn, de que si no me gusta lo compongo. O sea, no es que si no me gusta me voy, aunque también hay que saber aceptar las derrotas intelectuales. Pero en principio, pues para eso, para estar en el lugar para corregirlo. Y hay muchas formas también de corregirlo, incluso en algún punto irme, pero cuando yo quiera, no cuando me impidan la entrada. Entonces eso, gracias por la pregunta. Gracias, doctora Julieta, también por su participación. Gracias, les agradezco mucho. Creo que un poco estas reflexiones enriquecen el reflexionar de todas las personas que lo experimentamos. Y creo que no se halla, no se construye ya mismo una conclusión, pero creo que estas reflexiones son suficientes para despedirnos, despedir esta pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Gracias por este cartel que nos has mostrado. Pues yo te cedo la palabra para que continúes. Sí, correcto.